¿Alguna vez has entrado en un lugar y, sin mediar palabra, has sentido que el ambiente estaba pesado o luminoso? ¿Has conocido a alguien que, aunque no te haya hecho nada, te generó incomodidad al instante? Esto no es casualidad. Es el poder invisible de la vibración. Esa frecuencia energética que emanas en cada pensamiento, emoción y acción, y que determina no solo tu realidad, sino cómo los demás, incluso tus enemigos, reaccionan ante ti. Aquí hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Si crees que tu energía solo te afecta a ti, estás cometiendo un error peligroso. Los que te odian, los que te envidian, los que ni siquiera conoces, están conectados a tu campo vibracional. Sienten tu miedo, tu duda, tu amor o tu paz, aunque no lo digas. Y lo más impactante, responden a ello. ¿Por qué algunas personas atraen conflictos como imán, mientras otras viven en armonía casi sobrenatural? ¿Cómo es posible que tus emociones, esas que guardas en privado, estén moldeando tus relaciones, oportunidades y hasta la hostilidad ajena? En este viaje, no solo descubrirás por qué tu vibración es tu huella digital energética, sino cómo dominarla para hacer que los demás sientan tu autoridad y respeto, sin decir una palabra. Protegerte de energías tóxicas que drenan tu paz. Convertirte en un imán de oportunidades, incluso en medio del caos. Prepárate, porque lo que viene, además de ser teoría espiritual, es física cuántica aplicada a tu vida real y cambiará para siempre cómo entiendes el poder que ya tienes, pero quizás no estás usando. Todo en este universo es vibración. Tú, tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, incluso tu silencio vibra. Y aunque no lo veas, todo lo que emanas tiene una frecuencia que se extiende más allá de tu cuerpo, de tu mente y de tu historia. Tu vibración es como una firma energética que te acompaña a todas partes y que habla por ti incluso cuando no dices una sola palabra. A veces creemos que nuestras emociones se quedan dentro, como si solo fueran parte de nuestro mundo interno. Pero no es así. Cada emoción que sostienes en tu interior, sea amor, gratitud, alegría, enojo, tristeza o miedo, se convierte en una frecuencia que se expande hacia afuera, como las ondas que se forman cuando una gota cae sobre el agua. Y esas ondas afectan todo tu entorno, incluso sin que seas consciente de ello. Cuando tu vibración es alta, cuando sientes gratitud, amor, paz interior o entusiasmo, generas un campo energético que atrae situaciones similares. Las personas que vibran en armonía contigo comienzan a aparecer. Oportunidades se abren, sincronicidades ocurren. No es magia, es coherencia energética. El universo responde a lo que tú eres, no solo a lo que tú quieres. Por el contrario, cuando tu vibración baja, cuando te mantienes en la culpa, la ira, el resentimiento, el miedo, esa frecuencia también se proyecta y comienza a moldear tu realidad. Las discusiones aumentan, los conflictos se repiten, las puertas se cierran. No porque estés maldecido, sino porque estás sintonizado con una frecuencia que repele la armonía que buscas. Y lo más poderoso es que tu vibración no solo te afecta a ti, también impacta a quienes te rodean. Incluso aquellos que te odian o te envidian captan de manera inconsciente la frecuencia en la que estás. Por eso, alguien con una vibración elevada puede entrar en una habitación llena de tensión y transformar el ambiente sin decir una sola palabra. Y al mismo tiempo, alguien que lleva oscuridad por dentro puede contaminar de negatividad incluso los lugares más pacíficos. Tu vibración es tu campo magnético personal. Es el puente entre tu mundo interior y el universo que habitas. No puedes fingirla, no puedes adornarla. Lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, vibra. Y eso es lo que el universo escucha.
Por eso es tan importante cultivar tu energía. No se trata de sonreír todo el día ni de negar lo que sientes. Se trata de mirar dentro de ti con honestidad y preguntarte, ¿qué estoy emanando hoy? ¿Estoy vibrando desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la herida o desde la sanación? Cuando elevas tu vibración, todo cambia. Tu realidad se alinea. Las relaciones mejoran. Tu mente se aclara. Tu intuición se afina. Y, sobre todo, te conviertes en un faro que ilumina no solo tu camino, sino el de quienes te rodean. Porque sí, tu vibración dice mucho de ti. Tu vibración revela quién estás siendo ahora mismo. Y tú tienes el poder de elevarla, cambiarla y expandirla conscientemente. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente. Porque cuando elevas tu frecuencia, no solo transformas tu vida, transformas el mundo a través de tu presencia. ¿Alguna vez has sentido que el universo conspira a tu favor? O, por el contrario, has vivido etapas donde parece que todo, desde las personas hasta las circunstancias, se alinean para sabotear tu paz. Esto no es casualidad, ni suerte, ni destino ciego. Es el lenguaje silencioso de tu vibración en acción, un campo energético que se extiende más allá de tu cuerpo físico y comunica, sin palabras, quién eres, qué temes y qué dominas. Imagina por un momento que llevas un altavoz invisible pegado al alma. Cada pensamiento, cada emoción reprimida, cada herida sin sanar transmite una frecuencia específica. Los demás, incluso aquellos que dicen odiarte, captan esa señal como antenas humanas. Aquí yace el secreto más incómodo. Tu peor enemigo no es quien te critica abiertamente, sino la conexión energética que mantienes con él. Cada vez que revives su traición, justificas su crueldad o fantaseas con venganza, le regalas un trofeo invisible, tu poder personal. Pero esto es donde el juego cambia. La física cuántica y las tradiciones ancestrales coinciden. La energía sigue al foco. Si concentras tu atención en el odio ajeno, le das forma y sustancia. Si eliges, conscientemente, elevar tu frecuencia hacia el amor propio, la indiferencia sagrada o la compasión radical, ocurre un fenómeno mágico. Ese enemigo pierde interés porque su combustible, tu dolor, se ha esfumado. La vibración alta no se defiende, simplemente disuelve lo que no resuena con ella. Piensa en la última vez que alguien logró alterarte. Ahora recuerda cuánto de ese malestar provenía de sus acciones y cuánto de tu propia narrativa interna. Este es el gran engaño de las batallas energéticas. Creemos que peleamos contra otros cuando en realidad luchamos contra las versiones distorsionadas que habitan en nuestra mente. La pregunta decisiva no es ¿cómo me libero de quienes me hacen daño? Swingo, ¿qué en mí aún vibra en la frecuencia que atrae este daño? El trabajo verdadero empieza cuando dejas de buscar culpables externos y te conviertes en el alquimista de tu propia energía. Porque cuando cambias tu vibración, el mundo no tiene más remedio que reflejar ese cambio. Las mismas personas que ayer te herían, hoy se alejan confundidas, sin entender por qué ya no pueden tocarte. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables, ahora fluyen hacia ti como ríos hacia el mar. Este no es un discurso de pensamiento positivo, es física pura. Vibración alta repele vibración baja. Y tú, sí, tú, tienes el poder de sintonizar la estación de radio de tu alma. ¿La elegirás de miedo o de poder? La decisión, como siempre, es solo tuya. Pero recuerda, mientras deliberas, tu energía ya está hablando por ti. ¿Qué está diciendo? Existe un lenguaje silencioso que habla por ti cuando callas, un campo de fuerza que determina si las personas se acercan con admiración o se alejan con incomodidad.
Esta es la ley secreta que los sabios conocen y los distraídos ignoran. Tu energía no solo te define, sino que moldea activamente cada encuentro, cada oportunidad y cada conflicto en tu vida. Imagina que llevas puesto un faro energético las 24 horas del día. Algunos lo perciben como un abrazo cálido que atrae sin esfuerzo, otros como un muro impenetrable que los mantiene a distancia. La ironía es que rara vez somos conscientes de lo que transmitimos, aunque el mundo responde constantemente a esas señales ocultas. Aquí yace la verdad incómoda que pocos enfrentan. Las personas que más te hieren son espejos de frecuencias que aún llevas dentro. Ese jefe autoritario refleja tu miedo al poder. Esa expareja manipuladora muestra dónde abandonaste tu dignidad. El compañero envidioso revela las áreas donde aún dudas de tu valor. No se trata de culpa, sino de resonancia magnética. Los antiguos alquimistas no buscaban convertir plomo en oro físico, sino transformar su energía densa en luz espiritual. Hoy la ciencia lo confirma. Todo es vibración. Desde los átomos hasta tus emociones, todo emite una frecuencia específica. Cuando alguien te cae mal al instante, no es casualidad, es un choque de campos energéticos. Cuando conoces a un alma gemela y fluyen sin esfuerzo, tampoco es suerte, es sincronización vibracional. Pero el verdadero poder emerge al comprender esto. Puedes reprogramar tu señal energética. Cada vez que eliges gratitud sobre queja, paz sobre drama, amor propio sobre necesidad de validación, cambias literalmente la realidad que te rodea. Las mismas personas que antes te desgastaban comienzan a tratarte diferente o desaparecen de tu vida. Nuevas oportunidades aparecen de la nada. Los conflictos se disuelven como azúcar en agua caliente. Esto explica por qué los maestros espirituales parecen imperturbables. No es que no tengan desafíos, sino que han dominado el arte de no dar combustible emocional a lo que no quieren en su vida. Cuando comprendes que el odio ajeno solo tiene el poder que tú le das, cuando dejas de alimentar los dramas con tu atención, ocurre el verdadero milagro. Te conviertes en dueño de tu energía y, por tanto, de tu realidad. El primer paso es simple pero radical. Observa qué emociones visitas con más frecuencia. ¿Pasas más tiempo en el resentimiento o en la paz? ¿En la carencia o en la abundancia? Cada elección emocional es un ladrillo en la realidad que construyes. Hoy, en este momento, tu energía está escribiendo el guión de tu próximo capítulo. La pregunta es, ¿qué historia elegirás contar? Porque al final del día no atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Y cuando cambias lo que eres a nivel energético, el mundo no tiene más remedio que reflejar ese cambio. Así de simple, así de poderoso. No siempre necesitas hablar para que los demás sientan cómo estás. Tu energía llega primero, tu vibración te precede. A veces entras a un lugar y sin decir una sola palabra, las personas ya percibieron si estás en paz o en conflicto, si estás abierto o cerrado, si estás fluyendo o resistiendo. Y esto ocurre porque las emociones no se quedan dentro de ti como una experiencia privada, sino que se expanden como una fragancia invisible que impregna el espacio y afecta a todos los que te rodean. Las emociones son, en esencia, energía en movimiento, y como toda energía, se transmite, se refleja y muchas veces se contagia. Cuando estás en una vibración elevada, cuando irradias amor, serenidad, gratitud o alegría, esa frecuencia actúa como un bálsamo. Las personas a tu alrededor comienzan a sentirse mejor, incluso si no saben por qué. Se calman, se abren, se inspiran. Tu energía eleva la del entorno. Eres como una llama encendida que ilumina sin esfuerzo, simplemente porque arde desde dentro. Y lo contrario también ocurre.
Cuando estás en una vibración baja, estresado, negativo, frustrado o triste, esa energía también se expande. No necesitas desahogarte en voz alta para que el otro lo sienta. A veces, basta con tu presencia, tu silencio cargado, tu mirada ausente. Las personas sensibles, especialmente, pueden absorber esa vibración y, sin saberlo, comenzar a sentirse agotadas, irritables o decaídas. No es personal, es vibracional. Esta es la razón por la que hay personas que sientes que te chupan la energía, porque inconscientemente absorben tu luz sin devolverla. Su campo está hambriento de equilibrio y al estar contigo intenta alimentarse de tu paz. Pero también hay otras personas que, con solo estar cerca, te llenan de luz, como si su sola presencia reordenara tu mundo interior. Son aquellas que vibran alto, desde el corazón, y cuya energía actúa como una bendición silenciosa. Lo importante aquí no es cerrarte a los demás ni juzgar sus estados. Lo verdaderamente poderoso es tomar conciencia de lo que estás emitiendo tú. Pregúntate con honestidad, ¿qué energía estoy irradiando hoy? ¿Estoy siendo fuente de calma o de tensión? ¿Estoy contagiando esperanza o preocupación? No se trata de ser perfecto ni de esconder tus emociones. Se trata de reconocer que tu estado interno tiene un impacto externo, que tu vibración puede ser medicina o veneno, que estás creando ambientes emocionales, incluso sin darte cuenta. Y cuando te haces consciente de esto, puedes comenzar a cultivar tu energía como un acto de servicio, no solo para ti, sino para los demás, porque cada vez que eliges respirar en medio del caos, cada vez que eliges responder con amor, cada vez que eliges cuidar tu paz, estás elevando el campo vibracional de todos los que te rodean. Todo en el universo vibra, pero no todo vibra igual. Y entre esas infinitas frecuencias, hay una ley sutil pero poderosa que actúa como un puente invisible entre tu mundo interno y lo que experimentas afuera. La ley de la resonancia. Esta ley dice que no atraes lo que deseas con tu mente, sino lo que resuena con tu frecuencia. Es decir, atraes aquello que eres, no aquello que anhelas desde la carencia. Todo lo que te rodea, personas, situaciones, vínculos, oportunidades, responde a tu vibración actual. Y aunque no lo veas, estás creando tu realidad con cada emoción que decides sostener. Cuando, por ejemplo, mantienes dentro de ti emociones densas como el odio, el rencor, la culpa o el rechazo, especialmente hacia otra persona, estás alimentando una frecuencia baja que te ata energéticamente a ese vínculo. Irónicamente, mientras más rechazas a alguien desde la rabia, más te conectas con esa energía. Es un ciclo tóxico que se autoalimenta. Cuanto más sientes, más atraes. Cuanto más juzgas, más te contaminas de esa misma vibración. No necesitas desear que alguien esté presente para resonar con esa persona. Basta con que sientas una carga emocional intensa y constante, aunque sea negativa, para que esa energía permanezca activa en tu campo. Y lo que permanece activo sigue atrayendo más de lo mismo. Más conflicto, más pensamientos obsesivos, más emociones que drenan tu paz. Pero aquí es donde entra tu poder. Tú puedes elegir elevar tu vibración. Y cuando lo haces, cambias tu punto de resonancia. Perdonar no significa justificar. Desapegarte no significa olvidar. Elevarte significa soltar la necesidad de cargar con emociones que no construyen, que no sanan, que no te liberan. Cuando practicas el perdón, el desapego consciente, el amor propio, estás enviando una señal al universo que dice: ya no vibro desde la herida, vibro desde la comprensión. Y entonces, mágicamente, pero no por arte de magia, esa conexión dañina comienza a disolverse. Ya no la alimentas, ya no resuenas con ella, y lo que no resuena contigo se aleja. Así de simple,
así de profundo, porque las personas que vibran igual se atraen, no por destino, sino por frecuencia. Si tú cambias tu vibración, inevitablemente tu entorno también comenzará a transformarse. Las relaciones antiguas pueden caer, pero otras más alineadas llegarán. No porque estés forzando un cambio externo, sino porque tu nueva frecuencia ya no tiene espacio para la vieja versión de tu realidad. Entonces, la próxima vez que te preguntes por qué cierta persona, energía o patrón vuelve una y otra vez a tu vida, haz esta pregunta más poderosa. ¿Qué parte de mí está resonando con esto? Y si la respuesta te incomoda, no te culpes, pero sí elige. Elige vibrar desde donde quieres vivir. Elige sintonizar con tu versión más consciente, más libre, más amorosa. Porque sí, tú atraes lo que vibras. Y si eliges elevarte, también atraerás lo que verdaderamente mereces. Vivir con una vibración alta en un mundo lleno de distracciones, tensiones y energías densas es un acto de conciencia diaria. No basta con querer sentirse bien. Hay que proteger ese estado, cultivarlo, sostenerlo, porque tu paz, si no la cuidas, puede diluirse sin que lo notes. Y muchas veces, lo que la desgasta no es lo que pasa dentro de ti, sino lo que absorbes del entorno. Todos los días interactuamos con personas que llevan sus propias cargas, miedos, envidias, rabia, angustia. Algunas lo hacen de forma inconsciente. Otras incluso buscan proyectar su oscuridad sobre otros. Por eso es fundamental aprender a proteger tu energía sin desconectarte del mundo, a elevar tu vibración sin caer en el juicio ni en el desgaste. Aquí te comparto 3 claves esenciales para lograrlo. El primer paso para proteger tu energía es saber en qué estado te encuentras. Muchas personas creen que están bien hasta que una situación las desborda o alguien las desequilibra. La clave está en detenerte, observarte y reconocer honestamente cómo estás vibrando. Si te notas reactivo, agotado, con pensamientos repetitivos o emociones pesadas, no lo ignores. Tu vibración está bajando. En ese momento, no te castigues. Elige cambiar de frecuencia. ¿Cómo? Medita, aunque sea por 5 minutos. Respira profundo. Escucha música de alta vibración. Agradece en voz alta. Camina descalzo sobre la tierra. Rodéate de belleza. Haz cualquier cosa que te devuelva al centro. La emoción cambia cuando tú decides no alimentarla. No todos los vínculos merecen seguir activos en tu campo. A veces, una conversación, una mirada, un pensamiento recurrente hacia alguien puede convertirse en un cordón energético que te conecta con su vibración. Y si esa persona vibra desde la manipulación, el miedo o el enojo, terminarás arrastrando esa carga sin darte cuenta. La práctica de visualizar el corte de lazos es poderosa y efectiva. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza ese vínculo energético como un hilo oscuro que te une a esa persona o situación. Luego, imagina cómo lo disuelves con luz, fuego sagrado o una espada de energía. Hazlo con amor, sin odio. Simplemente reconoce que ya no deseas cargar con lo que no te pertenece. Cuando limpias tu campo, recuperas energía, claridad y presencia. Dejas de absorber y vuelves a emitir. En la vida encontrarás personas que te envidian, que te critican o que intentan derribarte con su sombra. Si reaccionas, les das poder. Si te alteras, te alineas con su vibración. Y es ahí donde comienza el desgaste. La verdadera protección no está en defenderte, sino en no resonar con lo que no quieres en tu vida. Practica la indiferencia positiva. No es frialdad, ni indiferencia emocional. Es sabiduría energética.
Es reconocer que no todo merece respuesta, que tu paz es más valiosa que cualquier demostración de ego. Cuando alguien te odia, pero tú no vibras en ese odio, su influencia se debilita, se corta el circuito. Tú no alimentas la energía, y lo que no se alimenta, desaparece. No se trata de protegerte desde el miedo, sino desde la consciencia. Cada vez que eliges paz en vez de conflicto, gratitud en vez de queja, silencio en vez de reacción, estás fortaleciendo tu campo vibratorio. Y ese campo, cuando está fuerte, no solo te protege, también transforma lo que toca. La energía ajena existe, sí, pero no puede afectarte si tú estás anclado en tu luz. Tú decides qué permites. Tú eliges desde dónde vibras. Y cuando eliges alto, tu presencia se convierte en un escudo y en una medicina.